El libro de los Hechos es el único registro histórico del nacimiento y los primeros días de la Iglesia. Aunque en las cartas del Nuevo Testamento se pueden espigar algunas actividades de los apóstoles y otros que esparcieron el Evangelio de Cristo. El libro de los Hechos es nuestra fuente de información primaria, de lo que tuvo lugar durante aquellos primeros 30 días de la existencia de la Iglesia. Tanto la evidencia interna dentro del libro de Hechos como la evidencia externa de la tradición de la Iglesia declaran que el autor fue Lucas. Desde luego Clemente de Alejandría, Tertuliano, Ireneo, se refieren unánimes a Lucas como el autor. El canon de Muratori nos dice que los Actos de los Apóstoles fueron escritos en un libro por Lucas. Lo recopiló para el excelentísimo Teófilo. El mismo libro de los Hechos tiene evidencia que fue escrito por Lucas. Está claro que fue compañero del apóstol Pablo. Esto se ve en las secciones de Nosotros en Hechos. Un ejemplo de tantos, lo vemos en los Hechos de los Apóstoles capítulo 16, versículo 16 al 17 nueva traducción viviente. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación, ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. En varios versículos el autor emplea la primera persona en plural, indicando que estaba con el apóstol Pablo y participando en los acontecimientos registrados. Al recopilar una lista de compañeros de Pablo, en el periodo de tiempo cubierto por las secciones en Nosotros, se encuentra un total 17 personajes. Por medio de un proceso de eliminación, la lista queda reducida a Lucas. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, versículo 4, son mencionados Timoteo, Trófimo, Aristarco y otros. Las secciones en Nosotros de Hechos son uniformes en estilo y lenguaje al resto de Hechos, lo que indica que Lucas escribió el libro entero. Si se llega a la conclusión de que el tercer evangelio lo escribe Lucas, entonces se tiene que concluir que también escribió el libro de Hechos. Ambos libros fueron dirigidos a Teófilo. En Hechos se refiere al primer tratado. Y la terminología y estilo de Lucas y Hechos son similares. Su familiaridad con la lengua y literaturas griegas se evidencian también por su vocabulario. Le encanta emplear palabras infrecuentes, muy a menudo clásicas y poéticas. Apenas si podemos leer un solo párrafo, sin encontrarnos con algún rasgo notable o peculiar. En Lucas y Hechos hay alrededor de 750 palabras peculiares. Y 440 solo aparecen en Hechos. Muchas de estas palabras se encuentran en Hechos y Lucas y en ninguna parte del Nuevo Testamento. La paternidad de Lucas es abrumadora, ya que aparecen términos médicos en Hechos en varios pasajes. Por ejemplo, Hechos capítulo 28, versículo 3 al 9 nueva traducción viviente. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros: sin duda este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente. Pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Cerca de la costa donde llegamos, había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. El libro de los Hechos termina con el encarcelamiento de Pablo en Roma. Pablo llegó a Roma alrededor del 61 después de Cristo y permaneció allí 2 años. Hechos 28, versículo 30 nueva traducción viviente. Durante los 2 años siguientes Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que lo visitaban. Por ello, la historia de Hechos concluye en el 63 después de Cristo. Y esta es la fecha probable de la redacción de este libro. Esta fecha parece razonable, ya que no narra la persecución de los cristianos que desató Nerón 64 después de Cristo. Tampoco figura el martirio de Pablo a finales de la década de los 60,
Tampoco figura la destrucción de Jerusalén en los 70 después de Cristo. Ya que Lucas estaba con Pablo en Roma, es razonable que se haya redactado allí. Lucas tenía varias razones para escribir Hechos. Al considerar los propósitos de Hechos, es necesario repasar los propósitos de Lucas, que se ve en Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4, Nueva Traducción Viviente. Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Por cuanto el libro de Lucas y Hechos constituye dos partes de un todo literario. El propósito principal de Lucas al escribir los dos volúmenes era darnos un relato preciso y ordenado del desarrollo del cristianismo. El primer volumen, Lucas. Lucas le narra a Teófilo las obras y palabras de Jesús. Y el volumen 2, Hechos. Le cuenta la historia de las palabras y obras de Cristo hechas por medio de sus apóstoles. Hechos es el registro del testimonio de los apóstoles del Señor Jesucristo resucitado. Se da la crónica de los primeros 30 años del cristianismo al registrar Lucas la expansión del Evangelio de Cristo de Jerusalén a Roma. Un segundo propósito al escribir Hechos fue dar una defensa escrita del cristianismo. Lucas estaba preocupado por las percepciones que tenía la gente acerca de la Iglesia de Jesucristo. En Hechos, Lucas intenta eliminar la falsa percepción de que la Iglesia causaba problemas, al exponer de manera clara y precisa lo que había sucedido. Un tercer propósito al escribir Hechos fue proveer estabilidad para la nueva fe. Lucas puso un gran énfasis en las actividades del Espíritu Santo, observando cómo su ministerio fue experimentado en las vidas de los cristianos y su poder evidenciado en manifestaciones sobrenaturales. Hechos capítulo 1, versículo 8, Nueva Traducción Viviente. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Este es el versículo clave para el libro de Hechos, ya que revela la gran comisión dada a los cristianos. Los cristianos deben ser testigos para Jesucristo, extendiendo las buenas nuevas de que Él murió y resucitó a fin de redimir a la humanidad. La evangelización del mundo es el gran tema de este libro. Pero también tenemos algunas importantes escrituras de trasfondo. Mateo capítulo 16, versículo 18, Nueva Traducción Viviente. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. La iglesia no existía cuando Cristo hizo esta declaración. Sería edificada, y sería victoriosa sobre Satanás. Hechos iba a ser el registro del comienzo y de la edificación de esta nueva entidad conocida como la Iglesia. Cristo dijo a los líderes religiosos que otra señal le sería dada a Israel, su resurrección. La muerte y resurrección de Cristo es el trasfondo y la base del libro de Hechos. Mateo capítulo 12, versículo 39 al 40, Nueva Traducción Viviente. Jesús les respondió: solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa, pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. También se ve la declaración de Jesús de que la ciudad de Jerusalén sería destruida. Lucas capítulo 21, versículo 23 al 24, Nueva Traducción Viviente. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Pues habrá desastre en la tierra y gran enojo contra este pueblo. Los matarán a espada o serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Aquella generación de israelitas estaban bajo juicio divino por el pecado nacional de rechazar su Mesías. Había apremio en el mensaje de los apóstoles a los judíos. Debían salvarse de aquella perversa generación. Lo vemos en Hechos. Capítulo 2, versículo 40, Nueva Traducción Viviente. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato, y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. En Mateo 21, 43 declara que el reino había sido quitado de Israel.
aquella generación. Y dado a otro pueblo. Los gentiles, la Iglesia. Mateo capítulo 21, versículo 43. Nueva traducción viviente. Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará a una nación que producirá el fruto esperado. Mientras que Dios iba con todo a cumplir en el futuro las promesas de su pacto con Abraham y con David, aquella generación que había recibido la oportunidad de recibir el reino había perdido su oportunidad de experimentar el cumplimiento de aquellas promesas del pacto. Al abrirse Hechos, estas verdades son dadas por sentadas, no disputadas. Interpretando de Hechos. Cuando Cristo murió y resucitó, quedó instituido el nuevo pacto. Las operaciones del nuevo pacto comenzaron toda su fuerza en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino en su plenitud y comenzó la Iglesia. El viejo pacto, con todas sus leyes y reglas, fue echado a un lado. Aunque se puede establecer una clara línea distintiva entre el final de lo viejo y el comienzo de lo nuevo, se debe recordar también que se precisa de tiempo para que este cambio tenga lugar en la experiencia humana. Hechos es el libro que registra esta transición del viejo al nuevo pacto. Hechos registra la decadencia del viejo sistema y el surgimiento del nuevo. Es importante recordar esto cuando se interpreta Hechos. Es esencial observar quién es la persona que está siendo descrita, y cuánto sabía. Por ejemplo, ya bien dentro de la era de la Iglesia, el nuevo pacto, había judíos que tenían una fe genuina en el Señor Dios de Israel pero que no tenían conocimiento de Jesucristo. Había otros que habían respondido positivamente al ministerio de Juan el Bautista, pero que casi no sabían nada de aquel que él había anunciado. Por tanto, es importante observar cuidadosamente acerca de quién trata el texto para poder interpretarlo apropiadamente. Hechos es de manera singular un libro de transición. Señales y milagros en Hechos. Muy pocas veces en la Biblia vemos a Dios echando a un lado sus leyes naturales y obrando milagros por medio de algunos individuos escogidos. Pero Hechos registra muchos de estos acontecimientos milagrosos, al obrar poderosamente el Espíritu Santo por medio de ciertos hombres. ¿Por qué fueron empleadas estas obras milagrosas en los días que registra Hechos? Hay probablemente dos razones principales para este derramamiento de lo sobrenatural. Primero, estos milagros acreditaban el nuevo mensaje predicado por los apóstoles. Con tantas ideas religiosas alrededor y con tantos que afirmaban haber sido enviados por Dios, las pretensiones de los apóstoles habrían sido consideradas simplemente como otras que añadir a una lista ya larga. Pero los milagros ponían aparte esta nueva fe, demostrando de manera poderosa que era ciertamente de Dios. Por ejemplo, observemos cómo Pedro integra cuidadosamente los acontecimientos milagrosos con sus sermones en Hechos capítulo 2, versículo 15. Nueva traducción viviente. Estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. También lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 33, nueva traducción viviente. Ahora él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Los milagros verificaban que estos hombres estaban proclamando un mensaje de parte de Dios. Se debería observar que Dios acreditó el viejo pacto mediante milagros en el monte Sinaí. Se pudo ver claramente que tanto el mensaje y el mensajero, Moisés, eran de parte de Dios. Por lo tanto, si Dios estaba dando un nuevo pacto, era razonable esperar que también fuese acreditado mediante milagros. Y así lo hizo Dios. Segundo, se emplearon los milagros para mantener el nuevo movimiento unido. La Iglesia hubiese podido dividirse fácilmente por líneas de raza y de prejuicio si no se hubiesen empleado milagros para poner en claro a judíos, samaritanos y gentiles que la Iglesia debía ser una. Los milagros fueron usados por Dios para convencer a los nuevos creyentes que todos eran iguales en la Iglesia. Todos debían saber que en el nuevo pacto nadie era superior. Los judíos, que tenían la preeminencia en el viejo pacto, tenían en particular necesidad de comprender esta igualdad. Resumen Hechos. Lucas comienza su segundo volumen de manera semejante al primero, con una larga oración introductoria. En el primero recapitula su Evangelio, Evangelio de Lucas, y da también lo que resultan ser 3 temas del segundo volumen, Libro de Hechos, que había de ser todavía escrito. Primero, sería un relato de las palabras y obras de Cristo que siguieron a su ascensión de vuelta al cielo. Segundo,
Aquel futuro ministerio sería llevado a cabo por medio de los apóstoles, aquellos hombres que había escogido para que le representasen y predicasen el Evangelio. Y tercero, aquel futuro ministerio sería llevado a rabo por medio del Espíritu Santo, que daría poder a los apóstoles y a otros para el servicio. Lucas relata también los dos principales objetivos de Cristo que fueron cumplidos durante los 40 días entre su resurrección y ascensión. Primero, durante aquellos días, el Señor Jesús dio muchas pruebas de que estaba vivo y de que había resucitado corporalmente del sepulcro. Esta era, naturalmente, la base del mensaje de los apóstoles. Era lo que daba validez a la fe cristiana. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 12 al 20. Nueva traducción viviente. Pero díganme lo siguiente. Dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil, y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil, y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Por lo tanto, si no había habido resurrección, entonces no había fe cristiana. Segundo, el otro logro de aquellos días posteriores a la resurrección fue la instrucción de los apóstoles por parte de Cristo. Había muchas verdades que no podían comprender hasta que hubiesen experimentado los acontecimientos de la muerte y resurrección de Cristo. Sin embargo, una vez comprendieron plenamente estas necesidades de la fe, pudieron crecer de una manera mucho mayor. Muchas de las anteriores enseñanzas de Cristo cobraban sentido, muchas de las predicciones de los profetas del Antiguo Testamento se hacían inteligibles por primera vez. Y podían comprender las doctrinas relacionadas con el nuevo pacto. Los 40 días que precedieron a la ascensión de Cristo fueron días cruciales para los apóstoles y para la Iglesia que pronto se iba a formar. La ascensión de Cristo tuvo lugar cerca de Betania, en la ladera oriental del Monte de los Olivos. Lucas capítulo 24, versículos 50 al 53. Nueva traducción viviente. Entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría, y pasaban todo su tiempo en el templo, adorando a Dios. Justo antes de su partida al cielo le preguntaron al Señor si iba a restaurar en aquel tiempo el reino a Israel. Cristo, en su respuesta, no negó el futuro establecimiento del reino, sino que les informó que el tiempo de ello era decisión de Dios. El Señor, más bien, les dio el mandamiento de ir por todo el mundo predicando su evangelio. Los alentó con la verdad de que podrían hacerlo así debido al poder del Espíritu Santo. Cuando les hubo explicado con la suficiente claridad cuál iba a ser la obra de ellos, los dejó y se volvió al Padre. La ascensión revela la aprobación del Padre sobre la obra del Hijo. Después que el Señor hubo desaparecido de su vista, los apóstoles siguieron mirando arriba. Su meditación quedó interrumpida por dos ángeles que les hablaron de la esperanza bienaventurada, que un día el Señor Jesús volverá. La preparación para el testimonio. Estaba claro cuál era el primer deber de los apóstoles. Debían volver a Jerusalén y esperar. Pasaron mucho tiempo en oración con otros creyentes reunidos con ellos. Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 14 Nueva traducción viviente. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María la Madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Durante aquellos días trataron también de la cuestión práctica de la sustitución de Judas Iscariote. Es posible que esto fuese algo que el Señor Jesús les ordenó hacer. Pedro asumió el liderazgo y vio esta situación como predicha en la profecía del Antiguo Testamento. Eran necesarios dos requisitos para el sustituto de Judas. 1. Había de ser testigo de la resurrección de Cristo, y 2.
Tenía que ser testigo del ministerio de Cristo desde los días de Juan el Bautista hasta la ascensión. 2 hombres se ajustaron a estos requisitos. Los apóstoles dejaron a Dios la decisión final, y Matías vino a formar parte de los 12. Quizás se precisaba de un 12º hombre debido al gobierno en el futuro reino. Mateo capítulo 19, versículo 28, Nueva Traducción Viviente. Jesús contestó: les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Parece como si los apóstoles estuviesen esperando que sucediese algo en el día festivo de Pentecostés. Jesús les había prometido que al cabo de no muchos días después de su ascensión les enviaría el Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 5, Nueva Traducción Viviente. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu vino el día de Pentecostés. Por cuanto el Espíritu es invisible, sería imposible saber cuándo vino si no se daba alguna evidencia de ello. Para verificar su venida, los creyentes oyeron el sonido de un viento violento, impetuoso. El viento se usaba para simbolizar la obra del Espíritu. Lo vemos en Juan capítulo 3. Versículo 8, Nueva Traducción Viviente. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. También vieron lenguas de fuego posándose sobre cada creyente. El fuego habla a menudo de la presencia divina en las Escrituras. Éxodo capítulo 3, versículo 2. Nueva Traducción Viviente. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. También, cuando el Espíritu descendió sobre ellos, pudieron hablar en lenguas. El hecho de hablar en lenguas sería empleado por Dios para dar un camino abierto para la predicación del Evangelio. El Pentecostés. Los judíos dispersos por todo el mundo acudían en grandes multitudes a Jerusalén para celebrar las principales fiestas judías. Ellos probablemente conocerían el griego, arameo y también su propia lengua. Estos peregrinos se sintieron asombrados al oír a un pequeño grupo de galileos hablando, alabando a Dios, en sus propios y singulares dialectos. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículos 6 al 8, Nueva Traducción Viviente. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea, y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Esto causó sensación, enorme interés y confusión entre los judíos. Y quisieron saber cómo podía ser esto. Pedro, hablando por los apóstoles, llevó de inmediato a sus oyentes al profeta Joel. Pedro empleó Joel para comunicar 2 puntos. 1. Dios derrama su espíritu sobre el hombre, y 2. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pedro recordó luego al pueblo acerca del pasado reciente, señalando que Israel había dado muerte a Jesús de Nazaret. Pero Jesús había sido acreditado por Dios por medio de señales y milagros y finalmente por medio de su resurrección de entre los muertos. Pedro expuso a continuación las palabras del rey David, observando que él había esperado este día de resurrección. Pedro, refiriéndose de nuevo a la realidad de la resurrección de Jesús, observó que el hablar en lenguas era prueba del hecho de que el Jesús resucitado estaba a la diestra del Padre, derramando el Espíritu Santo sobre personas. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 33 al 36, Nueva Traducción Viviente. Ahora él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo, dijo: El Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos, y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. El punto culminante del mensaje de Pedro es que Jesús, a quien vosotros crucificasteis, es Señor y Cristo. El mensaje de Pedro hizo una profunda impresión al darse cuenta esta gente de la magnitud de la culpa de Israel al asesinar a su propio Mesías.
Con un sentimiento de impotencia y desesperanza, clamaron: ¿qué haremos? Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 37, Nueva Traducción Viviente. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les dijo que necesitaban cambiar de manera de pensar acerca de Jesús de Nazaret, y cambiar su identificación pública. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 38, Nueva Traducción Viviente. Pedro contestó: Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. La decisión nacional, que condujo a la crucifixión de Cristo, era que él era un blasfemo y un agente del mismo diablo. Debían cambiar su postura y reconocer que era el Mesías. Y debían identificarse públicamente con él mediante el bautismo con agua. Unas 3.000 personas respondieron favorablemente a Pedro, y fueron añadidas a la iglesia. Cuando estas personas creyeron, se aislaron mucho de la vida social y religiosa judía. La iglesia devino ahora el centro de estas cosas para estos nuevos creyentes. Durante los siguientes meses, pasaron mucho tiempo juntos, siéndoles enseñadas las doctrinas del nuevo pacto, adorando, orando y ministrando. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículos 42 al 47, Nueva Traducción Viviente. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Los milagros obrados por los apóstoles, la maravillosa unidad entre estos creyentes, y el verdadero amor unos a otros, atrajeron a muchos, que el Señor siguió añadiendo a la iglesia. Pedro y Juan. Lucas refiere que los apóstoles obraron muchas señales. El templo era por los apóstoles como lugar de enseñanza y evangelismo, siguiendo el ejemplo del Señor Jesús. En el área del templo, Pedro y Juan sanaron a un hombre que había sido cojo durante unos 40 años. Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículo 22, Nueva Traducción Viviente. Por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Este genuino milagro produjo una reacción de asombro, y también le dio a Pedro una oportunidad para predicar de nuevo acerca de la resurrección de Jesucristo. Hechos de los Apóstoles capítulo 3, versículo 17 al 21, Nueva Traducción Viviente. Amigos, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia. Pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que él tenía que sufrir estas cosas. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. La respuesta fue grande, aumentando el número en la iglesia de Jerusalén a 5.000. Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículo 4, Nueva Traducción Viviente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron, así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5.000. Pero este incidente también dio a los apóstoles su primera experiencia de persecución de parte de los líderes religiosos. Cuando fue interrogado por los líderes, Pedro respondió con un mensaje que contenía los mismos elementos básicos que los dos anteriores, que sus oyentes eran culpables de dar muerte al Mesías, que Dios había dado su aprobación a Jesús, como se evidenciaba por su resurrección de entre los muertos, y que tenían que acudir a Él como el único camino de salvación. Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículos 8 al 12, Nueva Traducción Viviente. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado? ¿Quieren saber cómo fue sanado?
Déjenme decirles claramente tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes se sintieron asombrados ante su denuedo y uso de las Escrituras, y no podían negar la validez del milagro. Pero, a pesar de todo, pronunciaron una orden de que no se debía predicar en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero, a pesar de todo, pronunciaron una orden de que no se debía predicar más en el nombre de Jesús de Nazaret. Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículo 18, nueva traducción viviente. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pedro y Juan proclamaron su decisión de no cumplir tal decreto. Hechos 4, versículo 19 al 20. Se volvieron con los otros creyentes para orar acerca de esto, pidiendo a Dios que les diese denuedo. Hechos 4, versículo 23 al 31. Los apóstoles. La unidad, el amor, el poder y el crecimiento fueron los rasgos de la Iglesia en los días que siguieron. Hechos 4, versículos 32 al 35. Las puertas del Hades estaban siendo asaltadas. El contraataque de Satanás contra la Iglesia incluyó no solo una estrategia externa, persecución de parte de los gobernantes, sino también tácticas internas, intentos de destruir la unidad y la pureza mediante el pecado dentro de la asamblea. La historia de Ananías y de Safira es la historia de uno de estos intentos. Hechos 5, versículos 1 al 11. Esta pareja casada engañaron y mintieron a propósito, e inmediatamente pagaron su pecado con sus vidas. El severo y dramático juicio de Dios sobre estos dos creyentes proclamó de manera clara para todo su deseo de pureza en su iglesia. Lección que la moderna iglesia parece haber olvidado. El resultado fue que sobrevino un gran temor sobre todos los que oyeron de este acontecimiento. Después de las muertes de estas dos personas, hubo otro paso de avance en la vida de la Iglesia. Muchos vinieron a la fe en Cristo. Hechos 5, versículos 12 al 16. Obrando los apóstoles muchos milagros y predicando con eficacia en el templo, los líderes judíos otra vez los volvieron a arrestar. Este arresto evidenció unos sentimientos más intensos y una mayor determinación de parte de los líderes religiosos. Una vez más, Pedro los confrontó con el mensaje de que, aunque habían muerto a su propio Mesías, Dios lo había resucitado de entre los muertos. Como respuesta, algunos de ellos manifestaron su deseo de dar muerte a los apóstoles. Hechos 5, versículo 33, pero el consejo de Gamaliel, uno de los grandes maestros de aquellos tiempos, impidió que se llevase a cabo tal cosa. Azotaron a los apóstoles, esperando que tal trato los intimidaría al silencio. Pero no fue así. Los apóstoles prosiguieron predicando. Hechos 5, versículo 42. Esteban. Esteban es ahora presentado a los lectores de Lucas conforme se desarrolla la historia de la expansión del cristianismo. Como resultado de un problema financiero que tenía que ver con el cuidado de las viudas, Esteban entra en el relato. Era un hombre de excelente carácter y sabiduría espiritual. Hechos 6, versículo 3. No solo afrontó con éxito el problema financiero, junto con los otros hombres seleccionados, sino que también ministraba la palabra de Dios y hacía milagros. Su ministerio lo llevó a la sinagoga de los libertos. Hechos 6, versículo 9, donde presentó y debatió los derechos de Jesús. Estaba tan lleno del Espíritu y del conocimiento de las Escrituras, que los incrédulos no pudieron responderle de manera efectiva. Estaba tan lleno del Espíritu y del conocimiento de las Escrituras, que los incrédulos no pudieron responderle de manera efectiva. Fue falsamente acusado de blasfemia y hecho comparecer ante el Gran Sanedrín. En su defensa, Hechos 7, versículo 2 al 53, Esteban refutó diestramente a sus acusadores, y terminó su mensaje con una severa denuncia a los líderes. Este valeroso discurso fue la causa de su muerte, porque los enfurecidos líderes sacaron a Esteban de la cámara del consejo y le dieron muerte apedreándolo. La Iglesia tenía ahora su primer mártir. La muerte de Esteban señaló el inicio de una gran persecución general de la Iglesia. Hechos 8, versículo 2. Esta persecución fue dirigida por un hombre llamado Saulo. Hechos 8, versículo 3. Felipe. Por primera vez,
La Iglesia deja los límites de Jerusalén y se expande a otras localidades. La persecución de la Iglesia tuvo el beneficioso efecto de que el Evangelio se extendiese a otras personas. La historia se centra en Felipe, que había sido uno de los escogidos para hacer frente al problema de la financiación de las viudas. Hechos 6. Felipe salió a la región de Samaria predicando el Evangelio y obrando milagros. El resultado de su ministerio fue notable, pues multitudes se convirtieron. Cuando los apóstoles supieron del evangelismo entre los samaritanos, enviaron a Pedro y a Juan para que constatasen qué era lo que estaba sucediendo. Por medio de milagros apostólicos el Señor mostró que los samaritanos estaban genuinamente salvados, y que eran iguales en la Iglesia. Esta singular experiencia en Samaria fue necesaria para mantener unido el movimiento y asegurar la unidad de la Iglesia. Saulo, Pablo. Lucas toma ahora el hilo de Hechos 8, versículo 3, prosiguiendo su narración acerca del líder religioso Saulo. No satisfecho con la persecución local en Jerusalén, Saulo pidió y recibió documentos de extradición contra los cristianos que encontrase en otros lugares. Probablemente había recibido noticias de que había un grupo considerable de cristianos en Damasco. Por ello, emprendió camino a aquella ciudad. Acercándose Saulo y su grupo a Damasco, vio al Cristo glorificado, resucitado. Aunque los otros miembros del grupo sabían que algo sucedía, solo Saulo vio a Jesucristo y oyó sus palabras. Saulo llegó a la fe en aquel a quien había estado persiguiendo. Quedó temporalmente ciego y tuvo que ser conducido a la ciudad de Damasco. Allí fue ayudado por un hombre llamado Ananías, que alentó a Saulo en su recién hallada fe. Luego Saulo pasó algún tiempo en Arabia, y más adelante volvió. Gálatas 1, versículo 15 al 17. Saulo, más bien conocido como Pablo, comenzó a predicar que Jesús de Nazaret es el Mesías. Su predicación provocó gran turbación entre los judíos incrédulos, los cuales quisieron matarle. El gran perseguidor se había convertido en un enérgico predicador de la fe que había antes tratado de destruir. El Señor le reveló a Pablo, Saulo, que tenía una misión especial para él entre los gentiles. Revisa Hechos 22. Versículos 3 al 21 y Hechos 26, versículos 6 al 23 para información adicional acerca de la experiencia de conversión de Pablo. Pablo huyó de Damasco, subió a Jerusalén, y luego emprendió viaje a Tarso, Hechos 9, versículos 26 al 30. Pedro ministró en varias ciudades, pero fue el incidente en Cesarea que es particularmente digno de señalar. Allí, varios gentiles, que no eran prosélitos judíos, vinieron a la fe en Jesucristo. Tras responder al mensaje de Pedro, el Espíritu Santo confirmó la validez de la fe de ellos por medio de señales sobrenaturales, de la misma clase que habían tenido lugar entre los judíos en Pentecostés. Esto hizo evidente para los creyentes judíos que Dios había introducido a los gentiles en la Iglesia como iguales a los judíos. Esta lección habría de ser vuelta a aprender en varias ocasiones en los años que iban a seguir. La Iglesia. Comienza a entrar una nueva fase de evangelismo. En la vida de la Iglesia. Al llegar el Evangelio a la ciudad de Antioquía de Siria, Pablo deviene ahora una parte importante del evangelismo entre los gentiles, Hechos 11, versículos 19 al 26. La Iglesia en Antioquía vino a ser la primera en ser predominantemente gentil en su composición. Es en Antioquía que Pablo y Bernabé ministraron por primera vez de manera amplia juntos entre los gentiles. En esta ocasión, otra oleada de persecución azotó a la Iglesia de Jerusalén. Esta persecución, conducida por Herodes Agripa y, nieto de Herodes el Grande, fue aparentemente lanzada para encontrar favor entre los judíos. El primer apóstol en ser martirizado, Jacobo, fue ejecutado, y Pedro fue encarcelado. Estos fueron días oscuros para la Iglesia, pero Dios seguía obrando poderosamente. El Evangelio siguió extendiéndose, Hechos 12. Versículo 24. El primer viaje misionero. En el calendario de Dios, había llegado el momento para que el Evangelio se extendiese al mundo como nunca lo había hecho antes. Mientras oraban y ayunaban, los creyentes en Antioquía supieron cuál era la voluntad de Dios. Pablo y Bernabé fueron seleccionados para una obra especial, quizá por medio de alguien que tuviese el don de profecía. Este ministerio los iba a llevar a nuevas regiones con el Evangelio. La primera parada de los misioneros fue en la isla de Chipre, donde evangelizaron en las dos ciudades de Salamis y Pafos. Luego zarparon hacia las costas de Asia Menor,
dirigiéndose tierra adentro a las ciudades de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. En cada ciudad evangelizaron y fundaron iglesias. Pero también experimentaron el odio y la persecución de los judíos. Los 2 misioneros volvieron a su base de Antioquía de Siria, e informaron de todas las maravillas que Dios había hecho. El Concilio de Jerusalén. Mientras enseñaban de nuevo en Antioquía, Pablo y Bernabé se tuvieron que enfrentar con judíos procedentes de Judea. Estos judíos estaban enseñando que, para ser salvos, la gente, gentiles incluidos, debían ser circuncidados y guardar la ley de Moisés. Pablo y Bernabé se manifestaron en desacuerdo con ellos, y siguieron unos acalorados debates. El problema era de tal magnitud que se decidió acudir a Jerusalén, y allá, con los apóstoles, decidir la cuestión. Este acontecimiento fue muy serio y extremadamente importante en la historia de la Iglesia. Este asunto teológico podía partir la Iglesia en 2. Si se hubiesen añadido los ritos del judaísmo al nuevo pacto, probablemente habría habido una división. Después de discutir la cuestión y de escuchar los testimonios de Pedro, Pablo y Bernabé, se aceptó que los gentiles no debían guardar la ley para ser salvos. Sin embargo, se exhortó a los cristianos gentiles a respetar los sentimientos y forma de ser de los cristianos judíos y no ofenderlos intencionadamente. Segundo viaje misionero. Pablo vio que era necesario visitar las nuevas iglesias que habían sido fundadas en el primer viaje misionero. Cuando su compañero Bernabé quiso llevarse consigo a su sobrino Juan Marcos, Pablo rehusó permitirlo. Marcos los había dejado en su primer viaje, abandonando el grupo misionero. Esto causó una disensión entre los 2 hombres, resultando en la separación de ellos. Bernabé se llevó consigo a Marcos, y volvió a visitar Chipre. Pablo escogió a Silas para que fuese con él. Pablo y Silas confirmaron las iglesias de Asia Menor que habían sido fundadas en el primer viaje. También, en Asia Menor se unió Timoteo al grupo misionero. Después de haber sido impedidos por el Espíritu Santo de entrar en ciertas provincias, Hechos 16, 6-7, el grupo misionero llegó a Troas. En esta localidad se juntó Lucas con ellos, y Pablo vio la visión macedonia, en la que un hombre pedía el Evangelio para aquel territorio. Pasaron a las ciudades de Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. En aquellas ciudades, allí donde había una sinagoga, Pablo iba allá en primer lugar, y predicaba a Jesús. Pablo hablaba allí hasta que se veía obligado a irse. A menudo, su atención pasaba a continuación a los gentiles, que generalmente reaccionaban mejor. Pablo se quedó 1 año y medio en la ciudad de Corinto, que fue la estancia más larga en una ciudad en el segundo viaje. En la mayoría de estas ciudades se fundaron iglesias. Tercer viaje misionero. Después de pasar un periodo de tiempo en Antioquía de Siria, Pablo volvió a su actividad misionera. Después de viajar por las regiones de Galacia y de Frigia, se dirigió a Efeso, donde ministró por espacio de unos 3 años, más que en cualquier otro lugar en el tercer viaje. Su ministerio allí fue sumamente eficaz. Hechos 19, versículo 20. Nueva traducción viviente. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Luego volvió a las ciudades de Macedonia y Grecia para comprobar el estado de las iglesias allí. Después de esto se dirigió a Troas de camino a Jerusalén, donde acabó su viaje. Durante todo este viaje a Jerusalén, Pablo había recibido advertencias de que le esperaban aflicciones allí. Fue arrestado en Jerusalén, y esto dio comienzo a unos 4 años de encarcelamiento. Viaje a Roma. Pablo presentó varios alegatos en su defensa delante de las autoridades judías y romanas. Su vida estaba en gran peligro en Jerusalén, y pudo ser llevado a la ciudad de sede de la guarnición romana. Después de presentar alegatos ante Festo, Félix y Agripa, Pablo pidió ser juzgado como ciudadano romano en Roma. Por cuanto tenía este derecho, Pablo fue llevado a Roma. La nave del apóstol zarpó estando ya adelantada la época de navegación, en un tiempo en que no era muy prudente navegar por el Mediterráneo. La nave fue arrebatada por una terrible tempestad, y llevada a la deriva unas 435 millas, unos 700 kilómetros, hasta naufragar en la isla de Melita. Desde ella, tras una estancia de 3 meses, Pablo fue llevado a Roma, Hechos 27, versículo 1 al capítulo 28, versículo 16. Pablo quedó en Roma bajo arresto domiciliario, pero tenía libertad para predicar el Evangelio a los que le venían a visitar.
Lo más probable es que Pablo fuese libertado tras los 2 años en Roma y que prosiguiese su actividad misionera. Pero con la llegada del Evangelio a Roma, se había cumplido el propósito de Lucas. Al escribir Hechos, el apóstol Pablo. Se puede decir sin temor a contradicción que ningún ser humano ha hecho tanto impacto en la Iglesia cristiana como el apóstol Pablo. Su actividad misionera esparció el Evangelio por todo el mundo de su tiempo. Sus cartas dieron gran parte de la base teológica sobre la que descansa la Iglesia de Jesucristo. Este hombre fue cuidadosamente preparado por Dios para su papel como el apóstol a los gentiles. La conversión de Pablo en el camino de Damasco fue espectacular y sobrenatural, pero no fue el punto de partida en su preparación como apóstol de Dios para los gentiles. La elección de Pablo fue la ejecución final de un designio que había estado madurando largamente en el propósito de Dios, y que fue llevado paso en el curso de los acontecimientos. Pablo había sido escogido ya antes de nacer y puesto aparte como apóstol de los gentiles, y cuando llegó el momento apropiado, tuvo lugar la revelación, y el designio de Dios se hizo conscientemente presente en la mente y en el corazón del hombre. No fue una repentina e imprevista elección de un instrumento humano. Fue la consumación de un proceso de selección y de preparación que había comenzado antes de su nacimiento, pero del que al principio había estado totalmente ignorante, tan ignorante que había gastado su energía luchando en vano contra su apremiante poder. Por cuanto el apóstol Pablo es una figura tan dominante en la Iglesia primitiva y en la literatura del Nuevo Testamento, es apropiado considerar brevemente algo de su vida y trasfondo. Charles Ryrie provee un buen bosquejo, que seguiremos de cerca. La influencia del judaísmo sobre Pablo. Pablo era un patriota hebreo. Aunque fue enviado a los gentiles, Pablo siempre sintió un profundo amor por su propio pueblo de Israel. Lo vemos en Romanos 3 versículo 1. Nueva traducción viviente. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Romanos 9. Versículos 1 al 3. La temprana instrucción de Pablo en la ley y su aprendizaje de un oficio, fabricación de tiendas, revelan que provenía de una familia que vivía ajustada a la verdadera ideología israelita. Pablo era fariseo. El padre de Pablo era fariseo. Hechos 23, versículo 6, y el mismo Pablo había sido un fariseo lleno de celo. Filipenses 3, versículo 5. Había aventajado a sus contemporáneos en su práctica del fariseísmo con su énfasis en el conocimiento de las Escrituras, la justicia externa, los ayunos y el diezmo. El fariseísmo le dio a Pablo hábitos de disciplina para su vida como cristiano, y el cristianismo le dio libertad del legalismo de su vida como fariseo. Pablo era estudioso del Antiguo Testamento. En la sinagoga de Tarso, Pablo habría aprendido las escrituras hebreas. Hasta los 12 años habría aprendido a escribir la lengua hebrea, estudiado la ley y los profetas, y dominado la historia judía. A los 13 años probablemente fue enviado a Jerusalén para avanzar su educación bajo el célebre maestro Gamaliel. Hechos 22, versículo 3. Durante los siguientes 5 o 6 años se sentó a los pies de Gamaliel. Pablo aprendió a diseccionar un texto hasta poder sacar docenas de posibles significados. Pablo aprendió a debatir en el estilo de pregunta y respuesta conocido en el mundo antiguo como la diatriba, y a exponer. Porque un rabí era en parte un abogado que perseguía o defendía a los acusados de quebrantar la ley sagrada, y en parte predicador. Pablo fue misionero. Como alumno de Gamaliel, Pablo habría conocido el objetivo de un prosélito al año por cada judío. Desde su juventud le habían inculcado la idea de extender la verdad de Dios a otros. Esta idea sería santificada y empleada por el Cristo resucitado en la propagación del Evangelio durante los años adultos de Pablo. La influencia del helenismo sobre Pablo. La ciudad de Tarso. Pablo nació y se crió en Tarso, la capital de la provincia romana de Cilicia. Tarso había sido fundada como ciudad-estado griega en el 171 por Antíoco Epífanes. La evidencia señala a que los judíos se establecieron en Tarso desde la fundación de la ciudad, y que recibieron derechos como ciudadanos. Pablo mantenía claramente su condición de ciudadano romano. Hechos 21. Versículo 39. Nueva traducción viviente. No, contestó Pablo, soy judío y ciudadano de Tarso de Cilicia, que es una ciudad importante. Por favor, permítame hablar con esta gente. Y podría ser que esta ciudadanía hubiese sido por mucho tiempo condición de la familia de Pablo. Los derechos de ciudadanía solo podían conseguirse por herencia de un padre ciudadano,
aparte de los casos excepcionales en que eran otorgados por una ley formal a una persona como recompensa por los servicios dados a la ciudad. Pero estos casos eran relativamente pocos en cualquier ciudad, porque este derecho era guardado de manera celosa. La ciudadanía romana de Pablo resultó inapreciable al viajar por el mundo romano predicando el Evangelio. Tarso era también un centro académico, pues poseía una universidad. Aunque probablemente no era una universidad célebre, sí era un lugar donde se enseñaba y debatía la filosofía. Puede que Pablo hubiese formado parte de esta situación, o no, pero desde luego quedó expuesto al pensamiento griego de una forma en que no lo sería un judío en Palestina. Tito 1, versículo 12. Nueva traducción viviente. Incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos: todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. Tarso fue útil para preparar a Pablo para ser el apóstol a los gentiles. Las religiones de misterio. Pablo debió estar bien familiarizado con las religiones que prometían una especial relación con los dioses. Aunque Pablo mostrase familiaridad con la terminología de los misterios, e incluso aunque pueda haber empleado algunos de estos términos en un intento deliberado de interesar a los lectores griegos en el Evangelio de la salvación de Dios, ello no demuestra en forma alguna que la teología de Pablo se derivase en absoluto ni que dependiera de la teología de aquellas sectas. Hay significativas diferencias entre la teología de Pablo y las enseñanzas de las religiones de misterio. La vida personal de Pablo. En el mundo romano de la época de Pablo era cosa común para una persona ser conocida por varios nombres. Pablo. Paulo era su nombre latino, y Saulo era su nombre hebreo. Siempre tuvo estos nombres, y no tienen relación con su conversión, o sea, que su nombre no fue cambiado a Pablo tras su conversión. Es opinión de varios eruditos que Pablo había estado casado pero que su mujer murió, o que quizá le dejó cuando llegó a ser creyente en Cristo. Aunque esto es cuestión de especulación, la enseñanza de Pablo acerca del matrimonio y su presencia en el Sanedrín judío indican fuertemente que había estado casado. La conversión de Pablo fue ocasionada de manera repentina cuando se encontró con el Cristo resucitado en el camino de Damasco. Sin embargo, había cuestiones que habían estado inquietando a Saulo de Tarso antes de aquel decisivo acontecimiento. Jesús mismo le recordó a Saulo que dura cosa era dar coces contra el aguijón. Hechos 26, 14. Estos aguijones que pinchaban la mente y el corazón de Saulo probablemente incluían el testimonio y martirio Esteban, las vidas piadosas de los cristianos a los que perseguía, y su conocimiento de los milagros y enseñanzas del Señor Jesús. Cuando la voz desde el cielo le dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Hechos 9, versículo 5, cesó la lucha interior, y Pablo se convirtió en cristiano. La conversión de Saulo de Tarso es una de las grandes apologías de la fe cristiana. No hay explicación adecuada, excepto la bíblica, para el dramático cambio que tuvo lugar en aquel hombre. La incredulidad no ha podido dar respuesta de manera satisfactoria a la declaración bíblica de que este hombre, que odiaba a los creyentes en Cristo, pasase de repente a ser uno de ellos y el más gran predicador de la fe en Jesucristo.